nombres importantes para el Atlético Tembetarí para el 2 de mayo de Pedro Juan y disfrutar de un lindo partido en la Catedral, en cancha del Mariscal López, en la ciudad de Santa Aniel, el Aurinegro del Norte, para este partido por Copa Paraguay. Avanzará uno de la intermedia, avanzará el de la primera división, lo vamos a saber en un par de horas. Autorizó el árbitro, ya se juega, hay fútbol, hay alegría. Bienvenidos al tren de las emociones en vivo desde San Estanislao, Mariscal López. El estadio que está a disposición para este partido. Tembetarí 2 de mayo, miden fuerzas en largo y avanza Ulises. Y esta es buena y se manda 2 de mayo con González. Se hizo un poco predecible, la movió para Cáceres, cierra la defensa, pero tocó al medio. El remate de Bogado, gol. ¡Gol! Del 2 de mayo, a toda velocidad se movió el gallo norteño para la recuperación a la altura de mitad de campo y a partir de ahí hubo que ponerse el cinturón. Sucesión de toques inmediatos. González para Cáceres, buena bola al centro del área para que Bogado reciba. Ha insinuado muy bien en sus últimos 2 intentos ofensivos, saca del fondo el portero. La puso en juego Martínez buscando banda derecha y por la zona va Walter Bogado, ganó Bogado, le pegó Bogado. ¡Gol! ¡Gol! Del 2 de mayo, Walter Bogado y una gran acción individual, pelotazo en largo por lo alto. Ganó en el duelo físico cuando la fue a buscar a las alturas. Estamos sobre tiempo cumplido de lo agregado y por eso Olimpia Colmán marca que no queda lugar para más. Que 2 de mayo se incluye a los octavos de final de la Copa Paraguay, saltea a la fase 3, ganó por 2-0 con doblete de Walter Bogado ante Atlético Tembetarí.